siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. Haz de mi vida un altar de adoración, y encamíname solo en tu amor. Y si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser. Oh, yeah. Quiero entregarte a ti todo lo que soy y sumergirme en tu gloria. Quiero oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior. No quiero que me visites, yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. No quiero nada a cambio de tu amor, Señor. A tu lado no existe dolor. El mundo pasará, mas tu palabra eterna es. Fuiste, eres y serás. Y serás. Yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. Habita en mí. Haz de mi vida un altar de adoración y encamíname solo en tu amor. Si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser. Oh Lord. Quiero entregarte a ti todo lo que soy y sumergirme en tu gloria. Quiero oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior. No quiero que me visites, yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. Haz de mi vida un altar de adoración, y encamíname solo en tu amor.
Si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser. Oh, yeah. Quiero entregarte a ti todo lo que soy y sumergirme en tu gloria. Quiero oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior. No quiero que me visites, yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. No quiero nada a cambio de tu amor, Señor. A tu lado no existe dolor. El mundo pasará, mas tu palabra eterna es. Fuiste, eres y... Muy buenas noches, estimadas hermanas, estimados hermanos en el Señor. Un jueves más en que nos reunimos, en los cuales nos reunimos para estudiar la Escritura. Aquí, en un programa más de la Casa del Alfarero, perteneciente a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, estudiando las Escrituras. Así que sea usted bienvenido en esta hora de la noche. Vamos a orar, ¿cierto? Primeramente al Señor para que todo lo que hagamos, los saludos, las oraciones que puedan nacer desde la necesidad y el estudio de la palabra que nos convoca hoy pueda ser un tiempo de edificación y de fortaleza para nuestro caminar, para nuestro peregrinaje en esta vida de fe. Así que le invito a que usted ahí en su casita pueda inclinar su rostro para orar en este momento, para pedir dirección al Señor. Dios bueno, Padre de misericordia y bondad, en esta hora de la noche, damos infinitas gracias por su amor, por su misericordia, por su bondad, por el privilegio maravilloso de ser sus hijos, Señor, y de poder congregarnos en nuestros hogares a través de este medio, Señor. Gracias, Padre, porque en el principio, cuando el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés y fue predicada su palabra, Señor, la iglesia se reunía en los hogares. Y hoy, a través de este medio, Señor, seguimos siendo iglesia porque la iglesia está en el hogar. La iglesia está en el corazón de nuestros hermanos. Por eso, Dios mío, nos reunimos y hacemos las primeras obras, Señor, como la iglesia primitiva, que se congregaba en los hogares para aprender de tu palabra. Gracias por este medio que usted nos concede, Señor, tan especial, de poder reflexionar en su palabra y poder salir a tantos a través de la internet, a través de la red social. Gracias, Padre, por su bondad infinita. Gracias por su misericordia y gracias por el amor que nos tiene. Que a través de Jesucristo el Señor hemos alcanzado la reconciliación. Hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados. Hemos alcanzado a través de Cristo el Señor la vida eterna, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias por su bondad infinita, sus múltiples misericordias. Gracias, Señor, por el día que nos ha concedido, porque ciertamente usted nos ha guardado y usted ha sido propicio con nosotros. Gracias por permitirnos en esta hora congregarnos y poder, Señor, estudiar tu palabra. Que ésta pueda fluir en nuestros corazones, Señor, podamos reflexionar en el estudio de hoy y también, ¿por qué no?, aplicar tu palabra como siempre es el consejo de nuestro estudio. Gracias, Dios, por sus misericordias. Oramos en el nombre de Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Bien, les invito a que usted pueda estar compartiendo el enlace, ¿cierto?, de esta transmisión para que muchos puedan ser alcanzados y muchos puedan ser edificados
por la palabra del Señor. Vamos a saludar. Vamos a saludar a quienes se han conectado en esta hora de la noche. Nuestra hermana Valeria, nuestro hermano Germaín, nuestra hermana María Inés está conectada. Dice, buenas noches, mis pastores. Nuestra hermana Valeria dice, buenas noches a todos. Espero haya sido un día de poder compartir en familia. Que Dios bendiga la vida de cada uno de nosotros en familia, reunidos para una noche más de estudio. Amén. Nuestra hermana Eli, buenas noches, mi pastor, pastora, hermanos en general. Camilita, Dios te bendiga, hija. Camila Espinosa Mellado nos está viendo en esta hora de la noche. Dios te bendiga, Camilita. Nuestra hermana Anita Mardones desde Chillán Viejo también dice, buenas noches, hermanas y hermanos y nuestros pastores. Sean todos bendecidos. Gracias, hermana Anita. Nuestra hermana Eli manda corazoncitos. Nuestra hermana Viviana Mateluna desde Melipilla, creo que dijo Talagante. Gracias, pastora, gracias. Desde Talagante, nuestra hermana Viviana Mateluna. Buenas noches, hermanos y pastor. Buenas noches, hermana Viviana. Nuestro Leito también está conectado en esta hora de la noche. Leo Sepúlveda, Eric Sepúlveda. Dios te bendiga. También nuestra pastora dice, buenas noches, amados hermanos y mi pastorcito lindo. Buenas noches, mis pastores, escribe el hermano Leo. Buenas noches, mis pastores. Qué importante declaración, ¿no? Y nuestra hermana Carolina también está conectada en esta hora de la noche. Así que Dios les bendiga en esta hora, que podamos ser edificados por la palabra del Señor y podamos reflexionar en el estudio de hoy, que ya llevamos algunos jueves estudiando el Evangelio de Marcos. Estuvimos estudiando la carta de Pablo a los Filipenses por 4 o 5 jueves y ya llevamos 4 jueves o 5 jueves estudiando el Evangelio de Marcos y estamos entre el capítulo 4 y el capítulo 5, así que son 16 capítulos, así que nos queda bastante camino por recorrer todavía en el Evangelio de Marcos. Así que le invito a que se pueda preparar, que pueda, si usted está teniendo el hábito de tomar un cuadernito para anotar algunos textos, algunas ideas principales, lo puede hacer. Vamos a ir a una alabanza y a continuación ya volvemos de lleno al estudio que nos convoca hoy. Vamos a una alabanza y volvemos. Las fuerzas te traicionan, que no hay sonrisa en tu rostro, por las penas que maltratan tu interior. Dices que Dios ya te olvidó, que no hay razón para seguir. Muchas veces has pensado que no puedes continuar, que no hay más oportunidad, que todo se te derrumbó, que en la ruina vivirás, que no hay salida para ti y no hay más oportunidad. No te he olvidado y te da nuevas fuerzas para seguir. Él te sostiene con su diestra fuerte y te da fuerzas para continuar. Toma el control que tu Dios te da para disfrutar este presente lleno de gloria y de poder. No mires hacia atrás, Tu pasado terminó. comienza a vivir un día nuevo. Su gloria está sobre ti. Dios te dio el control. Muchas veces has pensado que no puedes continuar, que no hay más oportunidad,
que todo se te derrumbó, que en la ruina vivirás, que no hay salida para ti, que no hay más oportunidad. Pero Dios no te ha olvidado y te da nuevas fuerzas para seguir. Dios te sostiene con su diestra fuerte y te da fuerzas para continuar. Toma el control que tu Dios te da para disfrutar este presente lleno de gloria y de poder. No mires hacia atrás, tu pasado terminó. Comienza a vivir un día nuevo, su gloria está sobre ti. Toma el lleno de gloria y de poder. No mires hacia atrás, tu pasado terminó. Para disfrutar un día nuevo, su gloria está sobre ti. Dios tiene el control. Bien, que el Señor nos bendiga, les bendiga también a ustedes. Saludar a nuestro pastor, nuestra hermana Carolina escribe: buenas noches, mi pastor, Dios le bendiga y cada uno de mis hermanas y hermanos. Igual usted, hermana Carolina, y su familia. Nuestra hermana Diana dice: yo vivo entre Talagante e Isla de Maipo, pastores, coloca. Nuestro pastor Ricardo escribe: saludos, queridos pastores y congregación, Dios les use. Gracias, querido pastor, que tuvimos una reunión hoy con la iglesia no se detiene. Tuvimos reunión de superintendencia a través de la plataforma Zoom. Así que Dios bendiga a nuestro pastor Ricardo, que es nuestro superintendente, y que fue un tiempo grato en la presencia del Señor. Porque aún ahí, en estos tiempos que ocupamos las redes sociales y le damos un buen uso a la internet, somos edificados y fortalecidos. Porque la palabra de Dios no se encierra solo a un espacio físico, sino que es palabra y poder de Dios en lo espiritual y alcanza a todos los confines de la tierra. Así que bendecimos al Señor por ello y damos gracias por la vida de nuestro pastor Ricardo y nuestra pastora Alejandra de la IMP de Ñipas. Nuestra hermana María Soledad Balboa Toro nos está mirando. Nuestra hermana Ivonne, la echábamos de menos. Ivonne Elizabeth Vivanco desde Santiago también ya se ha conectado. Nuestro hermano Toñito, buenas noches. Llegó hoy de Renaico, así que Dios bendiga la vida de nuestro hermano Toño también, que está conectado en esta gran noche. Bien, vamos a lo que nos convoca. Vamos al estudio de hoy, que como les decía, estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Nuestra hermana Ivonne escribe: buenas noches, pastor y hermanas, bendiciones. Gracias, hermana Ivonne. De repente el clima nos complica, como que nos molesta un poquito la nariz. Bien, vamos entonces al estudio que nos convoca en el día de hoy y que, como les decía, estamos estudiando ya hace algunas semanas el Evangelio de Marcos. Estamos llevando un estudio sistemático de este hermoso Evangelio de Marcos. Así que, como ya llevamos una sistemática, una forma del estudio, desde el trasfondo histórico, el énfasis y así después analizar algunos versículos dentro de su contexto para al final estar llevando una aplicación. Porque la palabra de Dios siempre tiene que llevarnos a aplicar
la Escritura. Siempre tenemos que desafiarnos a que la Biblia nos desafíe a aplicar la palabra del Señor. No solo a ser oidores, sino también, y lo más importante, ser hacedores de la palabra, que vivimos la palabra, que practicamos la palabra. En el contexto de las tierras bíblicas, era muy habitual que la gente escogiera a un líder o tomara alguna figura de un hombre importante en ese contexto o en esa figura y le pedían que los liderara. ¿Por qué les menciono esto? Porque el Señor Jesús le dice a los discípulos en una situación puntual, le dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a vosotros. Era muy habitual, por lo tanto, que gente se agrupara para escoger un líder que los guiara por X motivo. Entonces se le dice: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí. Por lo tanto, si Él nos escogió y les escogió a los discípulos plenamente, y también nosotros nos escogió con un propósito. Y si hemos aceptado este llamado del Señor, nos hemos vuelto de la vida de pecado a una vida en santidad, y hemos renunciado a esa vieja vida, para venir a esta nueva vida, debemos vivir según los preceptos y según los mandamientos que Dios nos establece. Para algunos esto es locura, para algunos esto es irracional, para algunos esto no se permite, no cabe en la cabeza a algunos que hay que someterse. Pero lo que ofrece Dios a través de Cristo Jesús es incalculable, es impagable. No hay otra figura, no hay otro ser que nos pueda ofrecer algo tan maravilloso como lo que nuestro Creador nos ofrece, desde el mismo perdón. Desde perdonarnos, desde enviar a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados y restaurar esa relación rota en el principio. No hay nada que se le parezca a lo que Dios ofrece, a esta gracia maravillosa que nos permite salir desde la tristeza, de la angustia, desde la agonía, a esta luz admirable, a este gozo que no se supera nada. Hay muchos que tienen riquezas, pero aún ni las riquezas los sacian. Y lamentablemente, ¿y por qué digo lamentable? Porque es lamentable por sus vidas y por las familias que está ahí detrás. Hay muchos que teniendo mucho dinero, millonarios, ricos, en todas las esferas, empresarios, deportistas, en todas las esferas, músicos, tenemos el caso de algunos músicos en el mundo, se han quitado la vida, aún teniéndolo todo, no tenían nada. Porque si no tenemos a Cristo en el corazón, no tenemos nada. Esa es la realidad. Por eso es tan importante tomar este llamado de Cristo y atesorarlo y vivirlo para nosotros. Es una tremenda bendición, un tremendo beneficio, una tremenda oportunidad que Cristo Jesús nos llame a este evangelio maravilloso. Eso no tenía nada que ver con el estudio. Es un pensamiento que vino en el momento. Un pensamiento desde la inspiración del Espíritu. Solamente eso, amados. Para que podamos entender por qué estamos pisando esta esfera espiritual. Por qué caminamos bajo estos principios. Es solamente eso lo que nos convoca a reflexionar. Amén. Bien, vamos entonces a este estudio de bíblico. Como usted lo ve en su pantalla. Que bien quienes puedan proyectarlo en su televisión o en un computador o en el celular de otra manera, ya que para que puedan visualizar las presentaciones o los textos que vamos colocando para que usted los pueda transcribir si así lo desea. Entonces el estudio del Evangelio de Marcos que nos convoca en esta oportunidad, Marcos 4:35 al capítulo 5, versículo 43. Ese es el estudio de hoy que nos convoca. Por lo tanto, el título de este estudio de hoy, Jesús usa su poder. Ese es el título del estudio de hoy. Jesús usa su poder. El contexto, el marco a la reflexión que nos lleva en esta tarde
se encuentra, como decía, entre Marcos capítulo 4, verso 35, hasta Marcos capítulo 5, verso 43. Ese es el contexto de este relato que también estaremos mencionando un poquito, que va de esta figura de que Jesús calma la tempestad, ¿cierto? Y que estaremos profundizando un poco en ello, pero también habla del endemoniado gadareno en el capítulo 5, ¿cierto? Y todo lo que conlleva con el poder del Señor. También nos convoca el reflexionar sobre la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Como vemos aquí algunos milagros. Por eso este título. Vemos algunos milagros y vemos este título de Jesús usa su poder. Vemos a nuestro Señor calmando la tempestad. Vemos a nuestro Señor teniendo el poder sobre la naturaleza, ¿cierto? Vemos a nuestro Señor reprendiendo y expulsando al endemoniado, al espíritu que estaba sobre el gadareno, y vemos el poder de Jesús sobre las huestes espirituales. Note esto, vemos a Jesús en este relato, en estos versículos, vemos a Jesús obrando en poder sobre la naturaleza, vemos su autoridad sobre los demonios y vemos su autoridad sobre las enfermedades y sobre la muerte. Vemos la autoridad sobre Jesús, sobre la mujer de flujo, y vemos también la autoridad sobre la muerte cuando se pensaba que la hija había muerto y Jesús le dice, no solo no ha muerto, ella duerme. Entonces vemos el poder de Dios a través de Cristo, lo vemos en 360 grados, en una esfera totalmente completa. La naturaleza, las huestes espirituales, la muerte y la salud. Dios a través de Cristo tiene el poder sobre todas las cosas. Eso es importante recalcarlo en estos versículos. Jesús usa su poder. El texto básico en el cual estaremos profundizando no son todos estos versículos, sino que vamos a profundizar en Marcos 4, 35 al 41 y Marcos 5, 35 al 43. Puntualmente miraremos la tempestad y miraremos también en el texto básico, miraremos también la parte final de la sanación de la mujer y de la hija de Jairo, porque en su contexto lo que quiere abordar este estudio de hoy es esto: Jesús usa su poder. Jesús tiene poder sobre la naturaleza, sobre los espíritus, sobre la vida y sobre las enfermedades y sobre la muerte. Jesús tiene poder sobre todo. Y eso ya nos da un aliciente para reflexionar que vale la pena estar donde usted está. Vale la pena servir a Cristo. Vale la pena seguir al Señor, porque en Él estamos seguros. En todo aspecto, en Él estamos seguros. Bendito sea el Señor. El versículo clave es Marcos 5:36. ¿Qué dice Marcos 5:36? Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de las sinagogas, no temas, cree solamente. Y este versículo, amados, encierra también hacia los discípulos que estaban desesperados en la tempestad. No teman, crean solamente. Y sobre este endemoniado, y sobre la mujer, y sobre Jairo, que esperaba la sanación de su hija. Y para usted y para mí también, no teman, crean solamente. Eso es el fin, eso es lo relevante de Marcos en este versículo. Entonces vamos entonces, ahí están los versículos, ¿cierto? Versículo clave, como decía. Y la verdad central es: Jesús demostró su poder controlando las fuerzas de la naturaleza. Y si lo miráramos así como naturaleza, la tempestad del mar, los poderes en las huestes celestiales, la vida y la muerte, que también es algo natural. Las enfermedades es algo natural de este contexto de el ser humano caído en pecado y en esta maldición que acarrea la tierra y acarrea nuestro cuerpo. Jesús demostró su poder controlando las fuerzas de la naturaleza. Entonces, ¿cuál es el estudio panorámico, cierto, del contexto? Es el fondo histórico y tiene que ver con las tempestades en el mar de Galilea.
El lago de Galilea era famoso por sus tormentas. Vientos huracanados solían descender sobre el mar de Galilea en forma sorpresiva, presentando un peligro de muerte para los pescadores más experimentados. Eran tormentas que aparecían literalmente de la nada con fuerza e ímpetu catastróficos. Al este del mar existen montes que ascienden a casi 700 metros sobre el nivel del mar. Los vientos que amenazan los pequeños barcos nacen allí. Un autor dice: no es poco común ver repentinas ventiscas que se convierten, aún con el cielo perfectamente claro, en terribles tempestades, rompiendo la superficie de las aguas que por lo general es un espejo de paz. Las numerosas quebradas y cañadones que vuelcan sus aguas en el lago, especialmente sobre la costa norte, actúan como peligrosos desfiladeros por donde también se precipitan sobre el lago los vientos de las alturas del Aurán, la meseta de Traconites y la cumbre del monte Hermón. Atrapadas y comprimidas de ese modo, las corrientes de aire adquieren una fuerza que al liberarse repentinamente sobre las aguas del lago de Genesaret alcanzan proporciones terroríficas. El que navega sobre las aguas de este lago puede tropezar en cualquier momento con una de estas tormentas. El lago de Genesaret es el mismo el lago de Galilea en base a la situación geográfica. ¿Cómo era el mar de Galilea? Si usted lo ve ahí en su costado derecho, el mar de Galilea tenía como la forma de una pera, un corazón. Así era el mar de Galilea, y bordeado por todo su contorno con montañas. Así era el lago de Genesaret o el mar de Galilea. Y ahí se ve así, aún bajo esa figura del mar de Galilea, aún bajo ese cielo despejado, ese cielo azulado, algunas montañas bajas, otras muy altas, y con ese hermoso reflejo espejo, aún con eso, y sin algún indicio, se levantan tremendas tormentas, vientos huracanados terribles. Ahí en ese lugar pescaba el apóstol Pedro. Ahí en ese lugar pescaba, y en ese lugar nuestro Señor realizó su ministerio cuando subía a los botes para predicar a la gente que se apostaba alrededor del mar de Galilea, y él cruzaba de un lado al otro. Era bastante extenso en kilómetros, muy extenso el mar de Galilea en su diámetro o en sus partes más largas, y Jesús cruzaba de un extremo al otro. Cruzaba de un extremo al otro nuestro Señor predicando el ministerio, haciendo palabra del Señor. ¿Cuál es también el fondo histórico de esto? También nos encontramos con los endemoniados en el tiempo de Jesús. Los evangelios presentan un testimonio uniforme. Los evangelios, los tres sinópticos y el evangelio de Juan, los evangelios presentan un testimonio uniforme afirmando la realidad de los demonios, siervos de Satanás, quienes pueden posesionarse de personas y aún destruirlas. Ellos sí reconocen la deidad de Jesús y se someten a su autoridad. Eso es muy cierto. El enemigo tiembla ante el poder del Señor. Y ellos en más de alguna ocasión, como que quisieron descubrir al maestro cuando declaraban palabras: tú eres el Hijo de Dios, y el Señor les ordenaba callar, porque lo estaban descubriendo. Entonces, estos seres espirituales reconocen la deidad de Jesús y se someten a su autoridad. Y también nos encontramos con la situación de Jairo, y Marcos identifica a Jairo como uno de los principales de la sinagoga. Era un puesto de prestigio, pero su responsabilidad era más administrativa que de líder espiritual. Era hombre muy conocido. Jairo tenía la responsabilidad del buen funcionamiento de la sinagoga. Este es el fondo histórico: la tempestad en el mar,
la situación de los endemoniados que se le sujetaban al Señor y la situación principal de Jairo. Bajo este contexto histórico en nuestro estudio también de hoy. Ahora bien, ¿cuál es el énfasis? Marcos desea presentar a Jesús como obrador de poderosos milagros. 4 de los cuales se presentan en esta sección, como les mencionaba, la tempestad, el endemoniado, la mujer de flujo y Jairo. Esto revela la autoridad absoluta de Jesús en 4 áreas distintas, como lo mencionaba al comienzo. Entonces, Jesús calma la tempestad. Marcos 4, 35 al 41. Solo Marcos agrega el detalle de los otros barcos que acompañaban. Versículo 36 b, que dice lo siguiente. Dice... y había también con él otras barcas. Bien, hasta ahora Jesús había realizado algunos pocos milagros de sanidad y exorcismo. Había enseñado por parábolas las verdades del reino. Aquí demuestra su autoridad en el área de la naturaleza, causando temor y admiración. Es interesante destacar que las palabras que empleó Jesús para dirigirse al viento y las olas son las mismas que usó para expulsar los demonios del poseído que lo enfrenta en 1.15, en Marcos 1.15. Si consideramos el evento desde la perspectiva histórica, resulta impresionante, pero si buscamos los símbolos que lo rodean, lo primero que vamos a descubrir es que en el mismo momento en que los discípulos percibieron la presencia de Jesús, el poder de la tormenta desapareció. Ese es el énfasis de estos versículos. También nos encontramos con Jesús sana a un endemoniado, el capítulo 5 de Marcos, versículo 1 al 20. Este es el quinto milagro de la sanidad física que Marcos relata. Aparte de los otros milagros, este es el quinto. No en este versículo, sino que en todos los que revela el Evangelio de Marcos. Los 3 sinópticos señalan que la mujer había sufrido... perdón. Estábamos hablando de Jesús sanando a un endemoniado. Sí, exactamente. Jesús había demostrado su autoridad sobre demonios en Capernaum en una sinagoga, Marcos 1, 21, 28, pero ahora se halla en territorio gentil, al este del mar de Galilea, y el caso fue mucho más violento, lo cual aumenta lo notable del milagro. En este contexto, cierto, el Señor Jesús le dice: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y él le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él le dice, el espíritu le dice: me llamo Legión porque somos muchos. Y el espíritu le rogaba que no los enviase fuera de aquella región. Y le pidieron que los dejara tomar un hato de cerdos. Y el Señor les permite, y ellos, al entrar dentro de los cerdos se desesperan y se van contra el despeñadero. Ahora sí, Jesús sana a la mujer de flujo. Marcos 5, 21 al 34. Este es el quinto milagro de sanidad física. Ahora sí, que Marcos relata. Los 3 sinópticos señalan que la mujer había sufrido durante 12 años y había consultado con muchos médicos, indicando lo difícil y prolongado de su mal, aumentando otra vez lo notable del milagro. Eso es importante mencionarlo. Y también nos encontramos con que Jesús resucita a la hija de Jairo en Marcos 5, 35 al 43, donde hablamos de si los milagros que Jesús había realizado hasta ahora habían creado asombro y excitación. Como broche de oro, Marcos relata algo aún más notable: la resurrección de la muerte. Jesús tiene autoridad sobre la muerte. ¿Y saben quién es la muerte? Nuestro último enemigo. Bien, ese es el énfasis. Jesús calma la tempestad, Jesús sana a un endemoniado, Jesús sana a la mujer y Jesús resucita a la hija de Jairo. 4 milagros que dan realce a la autoridad que tiene nuestro Dios sobre todas las cosas. Estudiamos un poquito entonces algunos versículos desde el estudio del texto básico y vamos a hablar un poquito sobre este milagro, este acto portentoso que Jesús controla la naturaleza, y que lo encontramos en Marcos 4,
verso 35 al 41. El versículo 35 y 37 de este texto dice: ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron, pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que ésta estaba por inundarse. ¿Qué nos dice el estudio del texto? Marcos emplea términos que indican una tempestad de grandes proporciones, con vientos huracanados y olas que literalmente golpeaban sobre el barco. Tal situación seguramente despertó sorpresa entre los discípulos, quienes habían obedecido explícitamente a su Señor. El pequeño barco se llenaba de agua y comenzó a hundirse. El versículo 38 nos dice: Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa por naufragar? ¿Acaso no te importa? ¿Qué dice la Reina Valera en versículo 38? Dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La Reina Valera contemporánea hace este realce: ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? ¿Acaso no te importa que estamos por inundarnos? ¿Acaso no te importa que el barco se está por destruir y que vamos a perecer, que nos vamos a ahogar? Muchas cosas pueden haber pasado ahí en ese momento. El sueño tranquilo de Jesús en medio de semejante tempestad indica dos cosas, estimados: su cansancio físico, indicación de su humanidad, y su absoluta confianza en su Padre Celestial. Note esto: uno, su cansancio físico, que nos demuestra su humanidad, y segundo, su absoluta confianza en su Padre Celestial. El temor de los discípulos y su incomprensión por la aparente indiferencia de Jesús le lleva a reprochar a su Maestro: ¿no te importa que perecemos? Los otros sinópticos suavizan su expresión. Jesús viajaba en el barco en la posición que ocupaban por lo general los pasajeros distinguidos. Se nos ha dicho que en aquellas naves el lugar que corresponde a los extraños de distinción es un pequeño banco que hay en la popa, donde se lleva siempre una alfombra y un almohadón. El capitán de la nave se ubicaba cerca de la popa, algo más adelante, a fin de poder tener una visión privilegiada del mar hacia adelante. Ahí estaba nuestro Señor descansando. El versículo 39 dice: Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas: silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. ¿Qué dice la Reina Valera 60? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y todo quedó en completa calma. Lo primero que hizo Jesús al ser despertado fue reprochar al viento como si fuese una persona. Solo Marcos emplea la expresión calla, enmudece. La idea es guardar silencio ya, ahora. El detener los vientos al instante no era tan asombroso como el calmar las aguas que normalmente siguen agitadas. Las palabras con que Jesús se dirige al viento y a las olas son las mismas que usa para expulsar los demonios del poseído que lo enfrenta en Marcos 1:15. Del mismo modo como los demonios podían poseer a un ser humano, el poder destructivo de una tormenta era para los hombres de aquellos días la actuación del poder maligno de los demonios en la naturaleza. El versículo 40 nos dice: a sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?, les dice el maestro. Segundo, Jesús vuelve a los discípulos asombrados y reprocha a aquellos que le habían reprochado: ¿por qué estáis miedosos? ¿Todavía no tenéis fe? Lucas dice: ¿dónde está vuestra fe? Jesús relaciona el temor y la fe o la falta de ella. Si hubieran tenido fe, no tendrían temor de perecer en la tempestad. Y eso sí que es muy claro, amados. Eso
Permítame detenerme un segundo sobre esta reflexión. Jesús relaciona el temor y la fe o la falta de ella. Si hubieran tenido fe, no tendrían temor de perecer la tempestad. Tener fe en Jesús no nos guarda de experimentar tempestades, pero nos guarda de ellas. Y si hubieran perecido en la tempestad, ¿y qué con ello? Si estarían con su Dios. ¿Y qué si perecemos bajo alguna circunstancia? ¿Dónde está nuestra fe? Eso es importante reflexionar. El versículo 41 dice: ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Marcos dice que los discípulos temieron con gran temor, pero Mateo dice que se maravillaban. Y Lucas incluye ambos términos: temieron y se maravillaron. Antes tuvieron temor de la tempestad, ahora temen a un hombre que tiene autoridad sobre las tempestades. Aunque habían estado varios meses con Jesús, iban descubriendo poco a poco las dimensiones ilimitadas de su persona y poder. Era casi como si no lo hubieran conocido antes. ¿Quién es este que aún el viento y la tormenta, el viento y las aguas le obedecen? Pareciera que nosotros también en alguna instancia o en alguna circunstancia parece que no conocemos a este Señor. La figura se hace muy similar a cuando pasamos situaciones, problemas, salud, complicaciones y nos desesperamos y no tenemos la fe y la confianza en el Dios que tiene el control sobre todas las cosas. La figura es importante analizarla. No estamos en un barco, no estamos en medio de un mar, no estamos ahí cuando se levantan las olas, no. Pero nuestra vida a veces se vuelve un mar, una tormenta, y nos desesperamos y no confiamos en el que tiene autoridad sobre todas las cosas. A veces parece, mire esta figura, parece que estos ya que habían estado algunos meses con Jesús, aún no la habían conocido al parecer. A veces hay gente que camina años dentro de una iglesia y parece que aún no conoce al Maestro. Y parece que van tras Dios sobre los milagros. Escúchese usted a veces, escúchese usted cuando da gracias o cuando ora. ¿Solamente da gracias? ¿Solamente pide? Analice eso. Analice si solamente da gracias y solamente pide. Analice la forma de servir o la forma de búsqueda. Estamos dispuestos a pasar tempestades, estamos dispuestos a pasar problemas. Es importante analizar la fe, porque en esta vida podemos pasar de todo, a pesar de ser cristianos. Pero con Cristo todo es más llevadero, con Cristo todo es más seguro. Porque ¿de qué importa que perdiéramos nuestra vida si salvamos nuestra alma? Si al morir nos vamos con Cristo, ¿qué importa lo demás? Esto es un contraste, una comparación con este hombre que sembró y que su campo le dio mucho y tenía un granero, lo llenó y construyó otro granero para llenar, y cuando vio todo preparado y todo lleno, dijo: gózate, alma mía. Y el Señor le dijo: necio, hoy han venido a pedir tu alma, ¿y quién disfrutará lo que tú has cosechado? Y también Jesús lo menciona: ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde están nuestros anhelos? A veces debemos pensar si realmente conocemos al Señor, para que cuando nos encontremos de repente en circunstancias difíciles de la vida, podamos mirar con seguridad y con certeza a este Dios que tanto decimos seguir. Que Dios nos ayude. Amén. Que también tenemos aquí Jesús, el vencedor de la muerte, Marcos 5, 35 al 43. No profundizaremos en el endemoniado, sino que el énfasis, como decía, es importante. Es importante ver el poder de Dios sobre todas las cosas. El versículo 35 nos dice: todavía estaba él hablando cuando de la casa del jefe de la sinagoga vinieron a decirle: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Jairo, principal de una sinagoga en Capernaum, había llegado donde Jesús buscando socorro para su hija que estaba gravemente enferma, según el versículo 22 y 24 de Marcos 5.
Jesús fue interrumpido por la mujer con flujo de sangre. Al sanarla sigue en camino a la casa de Jairo. En ese momento, algunos de la casa de Jairo llegaron con la mala noticia: tu hija ha muerto. Seguramente Jairo estaba pensando: si Jesús no se hubiera demorado con esa mujer, hubiera llegado a tiempo para sanar a mi hija. Pueden haber pasado muchas cosas por la cabeza de Jairo. El versículo 36 nos dice: pero Jesús, que oyó lo que decía, le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, solo debes creer. Jesús no dio tiempo para alguna queja de parte de Jairo diciendo: no temas, solo cree. El imperativo es doble. Primero, manda no continuar temiendo. Segundo, manda creer y seguir creyendo. Nota esto. Primero, manda no continuar temiendo. No temas. Es un mandato de parte de Jesús. Es un mandato de parte de Dios. No temas. Después dice: manda creer. Solo debes creer. Y seguir creyendo. Otro mandato: creer. Otra vez se ve la estrecha relación entre temor y fe en nuestro Señor. El versículo 37 nos dice: y con la excepción de Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, no permitió que nadie más los acompañara. Es por lo menos en por lo menos tres ocasiones, en este caso en el monte de la transfiguración y en el huerto de Getsemaní, Jesús invita al grupo más íntimo de discípulos a acompañarlo en eventos muy especiales. Serían los testigos para los demás y para nosotros: Pedro, Jacobo y Juan. Versículo 38 nos dice: cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio mucho alboroto y gente que lloraba y lamentaba. Probablemente algunos de los que gritaban en la casa de Jairo eran profesionales a quienes se les pagaba por sus servicios. Otros eran vecinos y familiares, incluyendo a la madre. Era un cuadro de caos, confusión y desesperación, como tantas veces se ve en un sepelio de familias que no confían en el Señor de la vida. El lamento se repetía al borde del sepulcro. Los dolientes se inclinaban sobre el cadáver, implorando una respuesta de sus labios silenciosos. Se golpeaban el pecho, se arrancaban el cabello y rajaban sus ropas. Este no era un rito sujeto a ciertas reglas. Se hacía justo antes de que el cuerpo no se viera más. Las ropas debían romperse hasta el corazón, es decir, hasta que se viera la piel. La ropa rajada debía llevarse durante 30 días, pero a los 7 días podía coserse toscamente de manera que fuera aún claramente visible. Esto era como un rito, el rasgarse la ropa ante la pérdida. También estaban los flautistas. Eran imprescindibles. En la mayor parte del mundo antiguo, el lamento de la flauta estaba inseparablemente relacionado con la muerte y la tragedia. Todo este ambiente privaba en torno a un funeral. Había cierto ambiente que provocaba alboroto y una actitud de derrota. Se necesitaba la intervención de Jesús para transformar esta situación caótica en una verdadera victoria. El verso 39 nos dice: al entrar les dijo: ¿a qué viene tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, sino duerme. Jesús primero intentó calmar el alboroto, indicando que ya no había motivo de llorar. Sabiendo lo que haría, la expresión "la niña no ha muerto, sino que duerme" ha sido motivo de especulación. Algunos opinan que con esto Jesús estaba diciendo que en efecto la niña no había muerto, sino que estaba en un estado de coma. Otros pueden pensar literalmente: la niña había muerto, pero el Dios de la vida tenía el control sobre la naturaleza, estaba ahí y podía hacer algo. ¿Y qué es lo importante? El versículo 40 dice: la gente se burlaba de él, pero él ordenó que todos salieran. Tomó luego al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Lucas dice, el Evangelio de Lucas, dice que ellos se burlaban de Jesús sabiendo que ella había muerto. Es decir, habían comprobado su muerte. Jesús describió el caso de Lázaro, quien estuvo en la tumba 4 días, como uno que duerme y quien lo despertaría. El término dormir frecuentemente se usa en el Nuevo Testamento
al referirse a la muerte de un creyente con clara esperanza de un despertar en la resurrección. El verso 41 nos dice: Jesús la tomó de la mano y le dijo, Talita cumi, es decir, a ti niña te digo, levántate. El hecho de tocar a un leproso o un cuerpo muerto convertía al que lo tocaba en inmundo según la ley del Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús frecuentemente extendió su mano sanadora en ambos casos. Solo Marcos cita las palabras arameas talita kum, idioma que los judíos habitualmente hablaban en el primer siglo, y luego las traduce para sus lectores romanos. A ti te digo, niña, levántate. ¿Cómo logró entrar esta breve expresión aramea en el griego del Nuevo Testamento? Solo puede haber una razón. Marcos obtuvo su información de Pedro. La misma voz de autoridad con que mandó a Lázaro salir de la tumba logra despertar a la niña de un profundo sueño, de un profundo dormir. El verso 42 nos dice: enseguida la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar, y la gente se quedó llena de asombro. Notemos el cambio acertado en el tiempo de los verbos. La niña se levantó, acción puntual, y andaba, acción continuada. Parece que de gozo siguió caminando alrededor de la casa para comprobar a todos que ya gozaba de plena vida. La expresión quedaron atónitos traduce un verbo que significa estaban fuera de sí o en trance. Estaban locos. Ellos se habían cerciorado que la niña estaba muerta y ya no había caso atrás. ¿Quién tiene el control sobre la muerte? Solamente Dios, y a través de Cristo Jesús. Cristo le dijo a la muerte: retrocede, y ordenó a esta niña levantar. Si la naturaleza se sujeta ante Dios, si los demonios se sujetan ante el Señor, si la enfermedad se sujeta, cuánto más la muerte, si Él tiene el control de todas las cosas. Bendito sea Dios. El versículo 43 nos dice: pero Jesús les insistió mucho que no dijeran a nadie lo que había ocurrido, y les mandó que dieran de comer a la niña. Los milagros estaban despertando demasiada expectativa, de modo que la gente se agolpaba sobre Jesús, evitando que cumpliera su misión de enseñanza. Su misión básica era otra: buscar y salvar a los pecadores. Cuán difícil sería guardar como secreto una obra tan notable, ¿no? El mandato hoy día es el de comunicar las buenas nuevas de salvación, y sin embargo el testimonio de muchos es de sanidad física en vez de sanidad espiritual. La niña probablemente no había comido mucho tiempo debido a su enfermedad. Necesitaría por lo tanto alimento. Pero note esto, amado, note esto por favor. Note lo relevante de este pensamiento, de esta reflexión. El mandato hoy es el de comunicar las buenas nuevas de salvación. Y sin embargo el testimonio de muchos es de sanidad física en vez de sanidad espiritual. Y eso es muy cierto. Hoy muchos predican: Dios te da trabajo, Dios te sana, Dios te ayuda, Dios te sustenta, Dios te da trabajo. Ese es el evangelio que se predica. Y no se predica lo más relevante, no se predica lo más importante. El hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre necesita de Dios. El hombre necesita una sanidad espiritual. El hombre necesita ser salvado. El hombre necesita ser restaurado desde adentro, desde el corazón, desde el espíritu. Y muchos dicen: le quiero contar un milagro para aumento de fe. ¿Qué eso no aumenta la fe, amados? ¿Cuántos han sido sanados? ¿Cuántos tienen en sus cuerpos marcas de los milagros de Dios y no están dentro de una iglesia? Porque no es importante, ¿sabe? No es relevante si a usted Dios lo ha sanado. No es relevante, permítame decirle, no es relevante si Dios ha hecho una obra de sanidad sobre su cuerpo. No es relevante. Lo relevante y lo realmente importante es que Dios a usted y a mí nos ha sanado espiritualmente. Eso es lo relevante. Las enfermedades pasan. Si Dios nos sana de la carne, gloria a Dios por ello. Pero hay muchos sanos en la carne que espiritualmente están muertos. Y morir espiritualmente es terrible.
Y morir espiritualmente es catastrófico. Morir espiritualmente es lo más lamentable para el ser humano. Por eso, al predicar las gratas nuevas del Señor, por eso al predicar el Evangelio de Cristo, lo más importante es que Él vino a salvar lo que se había perdido. Lo más importante del mensaje de salvación es la sanidad espiritual. ¿Por qué? No importa si no te sanas en la carne, pero si te sanas en el Espíritu, si tu espíritu se ha salvado, ¡gloria a Dios! Porque si morimos, para Él morimos. Eso es lo relevante. Demostrar con nuestra vida que Dios ha hecho una obra portentosa, una obra poderosa, y ya no estamos en la muerte, estamos en la vida. Y aun cuando esta carne perece, tenemos una morada, no hecha de manos, una morada celestial para quienes han sido sanados desde el Espíritu, para quienes han sido salvados, para quienes han sido rescatados. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga el estudio de hoy. Vamos a ir a una alabanza para luego estar concluyendo con las aplicaciones. Recuerde que posterior de cada estudio tenemos aplicaciones, que las cuales nos invita el estudio de cada jueves a reflexionar y hacerlo nuestro. Así que vamos a una alabanza y volvemos con las aplicaciones del estudio de hoy. Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, haz mi nuevo ser. No me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero tu alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Aprendas también perdonar. No me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal.
dejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también perdonar. Hermosa alabanza que podíamos reflexionar en esta hora de la noche. Hermosa alabanza para... Él es el alfarero. Y nosotros, ¿cierto? Somos el barro. Así es. Bien. Vamos con la parte final de nuestro estudio, ¿les parece? Vamos con la parte final de nuestro estudio de hoy, con las aplicaciones. Porque recuerde, siempre el estudio de la palabra, la predicación de la palabra, la reflexión de la palabra, el devocional de la palabra, como usted lo llame, el consejo de la palabra, siempre este tiene que ir de la mano de una aplicación. Siempre. No solo ser oidores, sino ser hacedores. No ser solo oidores, sino ser aplicables la palabra del Señor. Por lo tanto, la primera aplicación que encontramos del estudio de hoy es: confianza en Jesús es el secreto para enfrentar los peligros de la vida sin temor. Confianza en Jesús es el secreto para enfrentar los peligros de la vida sin temor. ¿Qué dice, como dice ahí, Romanos 8:28? Lo recuerdo. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, la primera aplicación de hoy, en base al contexto de este Dios que tiene el control sobre la vida, sobre la muerte, sobre las enfermedades, sobre la naturaleza y sobre las huestes espirituales, es la confianza en Jesús, es el secreto para enfrentar los peligros de la vida sin temor. Amén. Segundo, el hecho de que Jesús sea el Señor soberano sobre todas las situaciones de la vida debe infundir confianza en Él. El hecho de que Jesús sea el Señor soberano sobre todas las situaciones de la vida debe infundir confianza en Él. Lo leíamos, ¿cierto?, en Marcos capítulo 4, verso 40. Marcos capítulo 4, verso 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Así. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Acaso no tenéis fe? También para nosotros. Y tercero, el milagro de la salvación por fe en Cristo debe predominar en nuestro testimonio más que el relato de la sanidad física. Mire esto. Y lea esto con mucha atención. El milagro de la salvación por fe en Cristo debe predominar en nuestro testimonio más que el relato de sanidad física. Jesús prohibió publicar la sanidad física, pero nunca la conversión. Jesús prohibió publicar la sanidad física, pero nunca la conversión. Qué importante. Qué revelador. El milagro de la salvación por fe en Cristo debe predominar en nuestro testimonio más que el relato de la sanidad física. Jesús prohibió publicar la sanidad física, pero nunca la conversión. Qué revelador, qué
confrontador este pensamiento, amados. Que nos destruye lo que creemos esta aplicación del estudio de hoy. Así que Dios nos bendiga. Amén. Dios bendiga grandemente el estudio de hoy, en la cual la palabra del Señor nos demuestra y nos llama a darnos cuenta que Él tiene el poder sobre todas las cosas. Nuestro Señor tiene la autoridad y tiene el poder sobre todas las cosas. Dios es presente, Dios es hoy y siempre tan poderoso y lleno de amor y de misericordia para nuestras vidas. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios bendiga su vida, Dios aumente la fe, podamos seguir creyendo, podamos seguir aumentando la fe, porque el estudio de hoy nos convoca a ello. Dios tiene el control sobre todo. Naturaleza, huestes celestiales, las enfermedades, la vida y la muerte. Dios ciertamente tiene el control de todo. Así que es importante que usted y yo podamos testificar. Sí, Dios puede haber hecho milagros, gloria a Dios. Pero lo más importante y lo más preponderante es que Dios nos manda a testificar que Él nos ha salvado, que Él nos ha dado vida sobre todas las cosas. Amén. Dios le bendiga a usted, Dios bendiga la iglesia, Dios bendiga al cuerpo de Cristo. Vamos a ir una alabanza más que tenemos preparada y vamos a volver ya para estar orando, si hay algún pedido, alguna petición, sino para estar orando para despedir el estudio bíblico de hoy del Evangelio de Marcos.
Dios no está muerto. Amén. ¿Qué mejor forma de terminar el estudio de hoy? Dios no está muerto. Que lo recordemos, que lo declaremos, que lo mencionemos, que compartamos. Dios no está muerto. Dios está más vivo que nunca. Si quisiéramos decirlo de alguna forma, Dios no está muerto. La iglesia no está muerta. La iglesia está más viva que nunca. Así que bendito sea el nombre del Señor. Nuestra hermana Ivonne pide oración por su vecino Enrique, que aún se encuentra delicado de salud. Y obviamente también, hermana Ivonne, estamos orando por el hermano Leo, ¿cierto? Por su estado de salud, para que se recupere pronto. Mi hermano Jonathan, Fabián Rojas, lo echaba de menos, hermano Jonathan. Amén, nada más hermoso que el milagro de pasar de muerte a vida. Gracias, Jesús. Un abrazo a todos, Dios les bendiga. Amén, hermano Jonathan. Así es, no hay nada más hermoso, no hay milagro más glorioso que pasar de muerte a vida. No hay milagro más precioso, no hay regalo más glorioso que un día hayamos sido mirados con misericordia y nos haya sacado de muerte a vida, nos haya sacado de las tinieblas a esta luz admirable. Bendito sea Dios por ello. Quisiera pedir para que mi familia Maldonado, Mateluna también conozca al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermana Viviana, estaremos orando por esta petición para que Dios se le revele a su familia y para que usted sea el canal de bendición, para que usted sea el testimonio de que Dios sana, liberta y cambia, y que Dios viene al corazón de las personas. Así que oraremos también por este milagro y que usted sea ese canal de bendición para que su familia, la familia Maldonado, Mateluna, pueda también conocer al Señor. Bendito sea Dios. Oramos al Señor entonces por estas peticiones, en especial por esta petición de esta familia. Amantísimo Dios, damos tantas gracias por concedernos este precioso privilegio de haber estudiado tu palabra en esta hora de la noche, de haber profundizado un poco más en los milagros de nuestro Señor. Gracias, Padre, porque a través de este estudio de hoy podemos cerciorarnos, podemos recordar, podemos mencionar que Cristo Jesús tiene el control sobre todas las situaciones, sobre la naturaleza, sobre las huestes espirituales, sobre las enfermedades, sobre la vida y la muerte. Gracias. Gracias por la autoridad de Cristo. Gracias, Padre, por glorificarte a través de Jesús en nuestros corazones. Gracias por darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Amado Dios, oramos por la petición de nuestra hermana Ivonne, por la salud del vecino Enrique, para que tú te glorifiques y que a través también del milagro él pueda recibir el milagro más grande, el perdón de los pecados, la salvación del alma. Oramos, Dios, por nuestro hermano Leo, para que usted se glorifique en el hospital. Él ha tomado un compromiso con usted. Dios mío, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Te bendecimos por ello, Padre. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Oramos, Dios, por esta petición de nuestra hermana Viviana, por la familia Maldonado Mateluna, para que también te conozcan. Padre, oramos por la petición de tu hija, Señor, y que ella sea el canal de bendición, que tú coloques las palabras necesarias para que ella pueda testificar a su familia de los grandes milagros que has hecho y cómo has cambiado su vida. Usa a tu hija, Padre, para que la familia Maldonado Mateluna también te conozca por misericordia. Úsala para que pueda evangelizar. Dale la gracia para que pueda compartir tu palabra y su testimonio con la familia. Gracias, Señor. Encomendamos la vida de cada uno de nuestros hermanos, de quienes hoy se han conectado. Tu gracia sobreabunde en sus corazones y sus vidas. Gracias, Padre amado. Muchas gracias. Oramos en esta hora y agradecemos estas misericordias. En el nombre de Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Bendito sea el Señor, bendito sea nuestro buen
Dios. Bien, amados, hasta aquí el estudio de hoy. La próxima semana seguimos con el Evangelio de Marcos. La próxima semana seguimos profundizando en este maravilloso Evangelio de Marcos. Así que Dios les bendiga, que tengan un buen descanso reparador, que podamos decir, como siempre reflexionamos a través de este lugar, como dijo el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, nos hace vivir confiados. Que tengan un hermoso descanso. Nos encontramos mañana en nuestro devocional diario. Recuerde, mañana nos encontramos a las 9 de la mañana en nuestro devocional diario, Una Vida con Propósito. Amén. El sábado, 10 de la mañana, nos encontramos con Buenos Días con Jesús. Nuestro matinal del día sábado, Buenos Días con Jesús. Y recuerde a nuestros hermanos de la iglesia que el sábado por la noche tenemos una actividad especial a través de la plataforma Zoom. Recuerde, la iglesia Casa del Alfarero. Amén. Y el domingo, 22 horas, nuestro programa dominical, tiempo de reflexión dominical, el domingo a las 10 de la noche. Así que Dios de paz les bendiga, Dios de paz les guarde. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Que Dios les bendiga mucho. Un abrazo, buen descanso en el regazo del Señor. Hasta mañana. Dios les bendice. Haz de mi vida un altar de adoración y encamíname solo en tu amor. Si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser. Oh Lord. Quiero entregarte a ti todo lo que soy y sumergirme en tu gloria. Quiero oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior. No quiero que me visites, yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia.